Buenas tardes, hermanos. Es un gusto para saludar a ustedes en el nombre del Señor y les invito a abrir sus Biblias al libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, y hoy día quiero compartir con ustedes algunos versículos de Génesis capítulo 2 para hablar cómo Dios es proveedor de todas las cosas que tenemos. Si eres incrédulo o creyente, todo lo que tenemos es por medio de Dios. Y ya vamos a la tienda para hacer compras, aunque hoy en día es un poco más difícil, pero todavía vamos allá para hacer compras porque ya tiene víveres por allá. Pero si buscamos cosas para la vida, dependemos en todo por nuestro Dios. Así que quiero hablar y enseñarles cómo Dios es proveedor por todas las cosas. Así que, ¿dónde vamos para las cosas? Así que en el libro de segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice esto: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que Dios es el que nos da todas las cosas como hijos de Dios. Recibimos todo por medio de Él. Y en el libro de Génesis, capítulo 2, encontramos la historia de cómo Dios creó el hombre. Y menciona en versículo 7 que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó al hombre y nosotros del polvo de la tierra. Y antes de eso, obviamente no había hombre, y Dios formó el hombre de la tierra. Y cuando dice formó, es algo muy especial. ¿Por qué? Porque la idea es que Dios moldeó nosotros en una forma, como un alfarero está formando un vaso de su barro. Dios nos formó para tener esta semejanza. Y lo hizo de la polvo de la tierra. Y por esto podemos agradecer a Dios porque Él nos formó en esta manera. Yo sé hoy en día hay personas que no les gusta su cuerpo, están cambiando partes de su cuerpo. Y mira, cuando digo esto no estoy hablando de alguien que está cortando su pelo o pintando su cara o cortando sus uñas, algo como esto. Estoy hablando de las personas que están quitando partes de su cuerpo porque no les gusta y para agregar otras cosas. Dios nos formó en esta manera y debemos darle gracias por esto que lo hizo. Y dice también que nos hizo del polvo de la tierra. Y hay un propósito de esto. El polvo es muy común, tenemos en todo el mundo polvo. Y dice que en capítulo 3, polvo eres y polvo volverás. Y el punto es que el polvo en realidad es nada. Y nosotros sin Dios somos nada. Dependemos en todo para Dios. Porque un día vamos a volver a ser polvo. Y dice también que en primer capítulo 1, versículo 26, que Dios nos formó en su imagen. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a su imagen, del polvo, pero en su imagen. Y no estamos hablando del cuerpo, porque vamos a ver que este cuerpo no es lo que va a durar. Lo que va a durar es lo que está dentro de nosotros. Así que, ¿de qué se trata cuando dice que estamos formados en la imagen de Dios? Estamos hablando de tres cosas. La primera cosa es la mente, porque nosotros tenemos la habilidad para razonar. Como Dios razona, Dios tiene pensamientos y razona con su mente. Nosotros también
podemos escuchar algo y razonar y decir sí, decir no. Así que uno, tenemos la habilidad de razonar. Segundo, tenemos la habilidad o tenemos una voluntad. Vemos esto de los niños, los chiquititos. Dicen muy pronto, no. ¿Por qué? Porque tiene voluntad. Y a veces tenemos que enseñarles algo, pero el punto es, todos tienen una voluntad. Y tercero, tenemos emociones. Disfrutamos gozo y paz, amor, o podemos odiar algo. El punto es, ya tenemos emociones. Y el propósito de Dios es, por nosotros es podemos pensar y entender, y este es para conmover nuestras emociones para tomar una decisión. Y al final, la decisión para obedecer a Dios. Así que ya estamos hechos en la imagen de Dios. ¿Y qué dice más? Dice, sopló en su nariz, en el nariz del hombre, el aliento de vida, y el hombre, y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló en su nariz esta vida. Antes de esto, el hombre fue como una jara, sin nada. Pero Dios sopló en su vida para darle la vida. Y todas las personas, si estás escuchando, eres un ser viviente y tienes esta vida por medio de Dios. Él nos dio vida por este cuerpo. Y esta vida dura solamente un cierto tiempo, no dura para siempre. Salomón nos dice en Eclesiastés 12:7, el espíritu volverá a Dios que lo dio. Es que si esta vida no dura, entonces debemos enfocarnos en algo que dura. Y por esto Dios nos dio un cuerpo que no dura para pensar en algo que dura. Y personas hablaron de una fuente de vida donde si alguien puede encontrar esto y tomar el agua ya vive para siempre. Pero en realidad vamos a ver pronto que había un árbol llamado el árbol de vida. Pero Dios quisiera darnos algo mejor. ¿Y qué quisiera darnos? No solamente una nueva vida, pero toda nueva manera de pensar. Y solamente tenemos esto por medio de Jesucristo. Por esto Cristo nos dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Porque, ¿qué pasó? En el mundo hay la muerte. Y todos nosotros, si Dios no viene, vamos a pasar por esto, vamos a morir. Pero Cristo vino para darnos algo mejor. Y Juan capítulo 3, versículo 16, habla que podemos tener vida eterna. ¿Y cómo es posible? Vamos a ver, es solamente cuando confiamos en Jesucristo. Y ya cuando confiamos en Él, si eres un hijo de Dios, dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, algo increíble, lo que tenemos. Porque mira, nuestro cuerpo, Pablo nos dice, es como un vaso de barro. Es un vaso de barro. Pero escuche lo que dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 4, 7. Pero dice esto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira, cuando recibimos a Cristo, confiamos en Él, es increíble, porque la promesa de Dios es esto. Primero, somos nuevas criaturas. Voy a leer este versículo en una página más. Dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Esto no es para decir recibimos un nuevo cuerpo directamente. Este pasará más allá. Pero ya yo soy una nueva criatura. Y también mora en mí el Espíritu de Dios. Y tengo vida eterna. Por esto, aunque este es un vaso de barro, hecho de polvo, yo tengo entre mí este tesoro increíble. La presencia del Dios omnipotente eterno vive en mí. Y yo tengo vida eterna. Imagine esto.
Y por esto, a pesar de este vaso de barro, en mí hay un gran tesoro. Y tienes este tesoro. Y segundo, estás disfrutando este tesoro que Dios nos dio. Porque somos nuevas criaturas por medio de fe en Jesucristo. Así que vemos en Génesis capítulo 2 la primera creación. Pero vemos en 2 de Corintios capítulo 4 y en capítulo 5 la nueva creación. Porque ¿qué pasó? El pecado entró en el mundo y contaminó toda la creación, la primera creación. Por esto vemos el efecto en el mundo. Este virus es un resultado del pecado. Pero Dios envió a su Hijo. ¿Con qué fin? Primeramente para darnos vida eterna, para cambiarnos y para transformarnos, para ser nuevas criaturas. Así que había una primera creación que ya está contaminado, pero hay también la nueva creación por medio de Dios. Cualquier persona que está confiando en Él recibirá nueva vida. Y esta es parte de la nueva creación. Y Efesios capítulo 4, versículo 24 dice esto: y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, santidad de la verdad. Imagino esto. Esto es la nueva forma de un hijo de Dios. Estamos creados en la semejanza de Dios. Y la promesa de Dios, un día estaremos con Él y no más vamos a pecar en contra de Él. ¿Qué privilegio será esto? Pero regresando al capítulo 2 de Génesis, vemos algo más en versículo 8. Dice: Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Así que Jehová Dios plantó un huerto. Él preparó un lugar para el hombre. Primero formó al hombre y le dio su vida. Segundo, preparó un lugar para el hombre para vivir. ¿Y cómo se llama este lugar? Fue llamado el jardín de Edén. Y Edén significa agradable o deleite. Así que este fue un lugar bueno. Y él puso al hombre allá en el jardín de Edén que él formó. Pero por causa del pecado, Adán no quedó por allá. Y hoy día no estamos en un jardín de Edén. Hay ciertas partes del mundo que están puro desierto. Otras partes del mundo, hielo. Otras partes, mucho agua. Pero dice que Dios está preparando algo increíble. Cristo, cuando Él fue al cielo, un poco antes le dijo a sus discípulos en Juan 14, versículo 2: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, si lo hubiera dicho. Pero porque voy a preparar un lugar para ustedes. Cristo fue al cielo para preparar un lugar por nosotros, por sus hijos. Y estamos esperando esto. Por esto Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:13: sin embargo, de acuerdo con su promesa, buscamos nuevos cielos y una nueva tierra en la que mora la justicia. Hermanos, si eres un hijo de Dios, es importante que entiendas algo muy importante. Y que es: no estamos en nuestro hogar. Esto no es mi país final. Estoy buscando mi país. Está en el cielo con Dios. Yo soy un extranjero acá en la tierra, porque yo soy un ciudadano de la tierra y el reino de Dios. Y estoy esperando para ir allá, para vivir allá. Como Abraham buscó un país y una ciudad de Dios. Así que tenemos esta promesa. Buscamos nuevos cielos y una nueva tierra de que viene de Dios. Y así que Dios dio a Abraham un lugar para vivir. Y nosotros estamos esperando un nuevo lugar también, con Dios y con Cristo para siempre.
Pero dice también y que Él proveyó algo para el hombre en versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que proveyó todas las necesidades del hombre. Algo bueno para comer, porque ya tenemos que comer. Y Dios proveyó algo, dice, delicioso y bueno para comer. Y no sé de ti, pero yo me gusta comer. Y Dios, ¿sabes esto? Que Dios nos dio la habilidad para disfrutar comida. Y podemos probar diferentes comidas. Yo probé comida de Sudamérica y me gustó mucho. Y de otras partes del mundo, mi hermana vivía en África y preparó comida por nosotros de allá. Y mis padres son de Europa y yo comí comida de allá. Me gusta la comida. Pero imagina, primero que Dios nos dio la habilidad para disfrutar la comida. Pero en este momento preparó árboles para dar comida a Adán. Y no solamente esto, dice también árboles deliciosos a la vista. Para ver, no sé de ti, pero pasando por el campo y encontramos árboles y ¡ay, qué bueno! Es tan agradable para ver estos árboles. Tal vez con sus flores, tal vez con sus hojas, no sé de qué, pero son agradables. Y como dice acá, delicioso a la vista. Así que vemos que si puede decir esto, que como Dios es un artista. Sabes que las personas que son muy hábiles para pintar o cosas como esto, Dios les dio estas cosas. Todas las cosas buenas tenemos, viene de Dios. Y por esto dio a Adán un lugar para vivir y comida para disfrutar y también para disfrutar los árboles por su vista. Y pero también Él puso allá el árbol dice allá, de la vida, o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dio a Adán y Eva una decisión. Ellos tuvieron que obedecer a Dios y participar del árbol de la vida, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Encontramos el capítulo 3, comieron del árbol de conocimiento de bien y mal y pecaron, desobedecieron a Dios y por esto el pecado entró en el mundo. Y por esto Dios tuvo que iniciar un plan para redimirnos, para transformarnos de del pecado, de una vida dedicada al pecado, de nuevo a su reino. Porque cuando desobedecemos a Dios, pertenecemos al reino de Satanás. Y todo dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y solamente es cuando confesamos nuestros pecados, confiamos en Jesucristo, estamos redimidos y recibimos vida eterna. Y como leemos en 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Somos nuevas criaturas por medio de fe en Jesucristo. Y no más es para dedicarnos al pecado, más es para dedicarnos a servir a Dios. Y por esto vemos un poco más allá que Dios dio a Adán algo para hacer. Pero antes de esto, vemos en versículos 10 y 11 y 12, en realidad de 10 hasta 14, que había ríos que salieron de este jardín de Edén y para llevar agua a toda la tierra. Y es interesante, ¿por qué? Porque cuando recibimos a Cristo, dice que recibimos su Santo Espíritu. Vemos esto en Juan capítulo 14. Pero en Juan capítulo 7 menciona algo muy importante de la persona que está confiando en Cristo Jesús.
Porque a veces en este mundo y por causa de dificultades, tal vez por este virus, tal vez por problemas familiares, nos sentimos solos en todo el mundo. Pero escuche que dice a Cristo a sus discípulos y las personas en Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto no es para decir que si eres un hijo de Dios va a salir de tu estómago agua. No, escuche, porque Juan nos explica en versículo 39 que dijo Cristo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que cuando Cristo regresó al cielo, 40 días después de su resurrección, 10 días después, vino el Santo Espíritu para morar en nosotros. Y la promesa de Cristo fue que Él iba a morar con nosotros y con nosotros para siempre. Y por esto tenemos esta esperanza que el Espíritu de Dios está con nosotros y no tenemos que, no estamos solos aún más. Porque escuche que dice en Juan 14, versículos 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Primeramente, está con nosotros siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que Él está con nosotros por siempre y Él está en nosotros. Tenemos esta promesa de Dios. Así que por esto de nosotros viene el Espíritu. ¿Y qué es el propósito de agua? Casi todo el mundo, normalmente el agua es para una bendición. Por esto las cosechas pueden crecer, por esto podemos tomar y no tenemos sed. Y es igual, por medio del Espíritu de Dios, si eres un hijo de Dios, el propósito de Dios es por medio de este Espíritu de Dios, mostramos al mundo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu está transformándonos a la imagen de Jesucristo. Dice esto en 2 de Corintios capítulo 3, que Él está transformándonos y por medio de Él todo el mundo puede conocer a Cristo Jesús. Y regresando a Génesis capítulo 2, vemos que Dios dio a Adán una responsabilidad. Como nosotros, como hijos de Dios, tenemos responsabilidad también. ¿Y qué fue la responsabilidad de Adán en el jardín de Eva? Versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que vemos algo muy importante. A veces me gusta preguntar a personas: ¿tú crees el trabajo es un resultado del pecado? Y la realidad, Dios dio a Adán trabajo antes del pecado. ¿Por qué? Porque Dios no tiene interés en los perezosos. Dios está buscando personas trabajadoras. Y del inicio dio a Adán y Eva algo para hacer. Primeramente, dos cosas. Uno, para cultivar, y segundo, para cuidar al jardín de Edén. Así que él tuvo que cultivar este jardín. ¿Y qué significa esto? Pues para limpiar y para arreglar y toda la tierra. ¿Y qué de un hijo de Dios? ¿Hay algo que debemos hacer? Vemos en el Nuevo Testamento, hay muchas cosas. Un hijo de Dios debe hacer para cultivar esta nueva vida, para tener fruto, porque el propósito es que nosotros damos fruto por medio de la vida.
Por esto, segundo de Timoteo 2:15 dice esto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El punto es esto, hermanos. ¿Estás usando bien la palabra de Dios? ¿Estás leyendo primeramente la palabra de Dios? Porque por medio de la palabra de Dios, Dios puede enseñarnos y al final producir en nosotros el fruto. Si encontramos un crédulo en la calle y no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a contestar a esta persona sus preguntas? Tenemos que conocer la palabra. Pero también tenemos que mostrar la realidad de la vida, lo que encontramos en la palabra de Dios. Por esto tenemos que procurarnos con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Así que, ¿eres un obrero aprobado antes de Dios? ¿O eres perezoso? No estás trabajando nada, porque Dios quisiera que nosotros estamos diligentes con la palabra de Dios. Pero no solamente esto, también dice en Efesios capítulo 2, versículo 10 esto: porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El punto es, nosotros estamos creados para hacer buenas obras, para caminar en estas buenas obras. Antes de la salvación no es el tiempo para obras, solamente es el tiempo de fe. Pero cuando por fe recibimos a Cristo, por menciona esto también en Efesios capítulo 2 y versículo 8-9, como recibimos nuestra salvación, es por gracia sois salvos por medio de la fe. No de nosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloriese. Después, dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El propósito es diariamente estamos viviendo en esta manera de vivir, mostrando por las obras la realidad de nuestra fe. Así que, hermanos, ¿estás mostrando por tu vida las obras de Cristo, las obras del Espíritu en nosotros? ¿O estamos más o menos como un perezoso que está ya relajando y hace nada? Porque Dios está buscando, en realidad somos las manos de Dios, somos la boca de Dios en la tierra. Y tenemos que animar a los hermanos en Cristo, especialmente en este día. ¿Cuándo es la última vez has animado a alguien? ¿Y cuándo es la última vez hemos testificado de la salvación que tenemos? Tenemos que hacer las buenas obras. Y por fin encontramos en este capítulo que Dios dio a Adán compañía, una esposa en realidad. Porque vemos en capítulo 2, versículo 18, que Dios dijo, la única cosa encontramos esto, que Dios dijo, no es bueno. En capítulo 1 escuchamos todo el tiempo si algo fue bueno, y al final encontramos que fue bueno en gran manera, dice en Génesis 1:31, que todo fue bueno en gran manera. Pero en capítulo 2, versículo 18, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, le haré ayuda idónea para él. Dios preparó a alguien para ayudar, para estar con Adán. ¿Y quién fue esta persona? Fue Eva. Dios preparó a alguien para tener comunión con Adán. Y este es su propósito por nosotros también. Porque no es como nosotros estamos solos por acá. Primeramente, Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. Así que Juan testificó lo que él vio en su tiempo con Cristo. ¿Pero con qué fin? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Así que somos salvos con propósito. ¿Y qué es el propósito? Ya, buenas obras, pero también para tener la comunión con Dios. Como Adán, imagínate, cuando él vio por fin Eva, gracias a Dios, dijo esto. Dice que ella fue, versículo 23, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así que porque todos los demás fueron animales. Pero encontró a alguien con una mente para razonar, emociones y una voluntad. Y con ella él tenía esta comunión y amistad y todo esto. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener esta comunión con nuestro Dios. Nos creó para tener comunión con Él. Y no solamente con Él, pero con mis hermanos en Cristo. Así que, hermano, primeramente, ¿tienes comunión con Dios? El Dios viviente, el Dios que te salvó. Si eres un crédulo, entonces tienes que confesar tus pecados para tener esta comunión. Pero si eres un hijo de Dios, entonces ¿estás disfrutando esta comunión? Y si me dices, no, ¿cómo puedes disfrutar esto? Tienes que leer. Lee la palabra de Dios. Dios quisiera comunicar contigo su palabra para que disfrutes esta comunión. Pero no solamente esto, por medio de la oración yo puedo comunicar con Dios y Él está comunicando conmigo por medio de su palabra. Y su espíritu está enseñándome por esto. No estoy escuchando voces en mi cabeza o fuera. No, Él está por la palabra de Dios aplicando mi vida, mostrando, Marco, este es pecado. Marco, este es mentira. Marco, este es orgullo. Y yo tengo que confesar esto. O tal vez está mostrando, Marco, mira a esta persona. Tienes que animar a esta persona. Así que por medio de la palabra de Dios disfrutamos comunión primeramente con Dios, pero segundo con los demás, mis hermanos en Cristo. Así que para terminar, hermanos, vemos como Dios proveyó todas las cosas para Adán y Eva. Desafortunadamente, por sus pecados, ellos fueron separados de este buen lugar, de esta comunión con Dios. Pero Dios proveyó su Hijo para que no solamente disfrutamos cosas como Adán disfrutó en Edén, no, Dios preparó algo mejor para que nosotros podamos disfrutar la comunión con Dios, la salvación, la vida eterna. Así que, hermanos, dependemos en Dios por todo. ¿Estás dependiente en Dios o estás dependiendo en tu propia carne? Es 1. 2. ¿Estás disfrutando la vida que tenemos por medio de Jesucristo? Porque por un Hijo de Dios, Cristo es todo. Porque todo lo que tenemos es por medio de Él. Así que espero que estás animado por esto y estás estudiando, buscando la comunión con nuestro Dios. Oramos. Dios Padre, te doy gracias hoy día por la grandeza de tu amor. Y Padre, que enviaste tu propio Hijo, tu Hijo unigénito al mundo para salvarnos, para librarnos del pecado por medio de fe en Jesucristo. Padre, oro en este momento para los oyentes que primeramente porque entienden la grandeza de tu salvación para recibir esta salvación. Y para los creyentes, Padre, oro que tengan en su vida esta esperanza. Y Padre, también que ellos entiendan que todo lo que tenemos por medio de fe en Cristo es de parte de Cristo. Padre, gracias por todo. En nombre de Jesucristo. Amén.